Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. El Museo Carmen Thyssen de Málaga fue inaugurado en el año 2011 y se encuentra instalado en un antiguo palacio del siglo XVI, el Palacio de Villalón, que fue restaurado completamente para poder albergar esta pinacoteca que reúne buena parte de la colección pictórica creada por la baronesa viuda Carmen Cervera, donde tenemos obras desde el siglo XVII y sobre todo pintura española de los siglos XIX y comienzos del XX, desde pintura costumbrista, paisajista, hasta esa pintura de finales del XIX que ya empieza a relacionarse con los movimientos de vanguardia que podían estarse dando fuera de las fronteras españolas. Pero de todas estas colecciones queremos centrarnos en esta que ha sido definida como pintura costumbrista y que sin embargo hay que hacer algunos matices. Y lo vamos a hacer comenzando por la obra de un pintor francés, que no español, Alfred de Hodange, que vino a Sevilla a trabajar para la corte de los duques de Montpensier y que en principio marca bien este tipo de pintura costumbrista, en este caso retratando un paso de Semana Santa donde aparece toda la parafernalia propia de este evento religioso, desde el propio paso procesional encabezado por los procesionantes con sus hábitos singulares, con esas capuchas picudas, como el público que asiste al evento y donde sobre todo hay un predominio en primera fila de las mujeres sevillanas vestidas para la ocasión con trajes oscuros que dan los caballeros en la parte de atrás, que pueden darnos la sensación de que estamos ante una auténtica fotografía de cómo podía llevarse a cabo un paso de Semana Santa en esos mediados del siglo XIX, incluso con guiños a la propia arquitectura de la ciudad sevillana. En esa óptica de establecer una fotografía de costumbres de la época es donde podemos insertar las dos obras de Manuel Cabral Aguado Bejarano, que también a mediados del siglo XIX acude a los mesones populares y se dedica a pintar escenas de disputas y reyertas, donde encontramos a los clientes habituales de estos mesones de toda extracción social. Pues en algunos casos son dignos caballeros y en otros no son más que mozos un tanto violentos que, cuchillo en mano, se van a pelear entre ellos en algo que parece un claro reflejo de una situación propia de estos mesones, cuando el vino había corrido en exceso. En ese sentido, Bejarano lo que pretendió fue aparentemente hacer un fiel reflejo de ese tipo de escenas, donde vamos a encontrar mezclado, insisto, clases sociales claramente diferenciadas por el tipo de ropa que tienen, más humilde la de los mozos, más elegante la de los caballeros, y por supuesto, cómo eran estos mesones en sí. A pesar de que estemos en una situación de reyerta, donde buena parte del mobiliario y de la vajilla ha partido por los aires y está siendo destrozada, pero sí que al ver estos cuadros tenemos la sensación de que estamos viendo la historia de un suceso tal cual pudo haber sido en el momento que el pintor de alguna forma pudo estar presente en ese momento, o le pudieron hacer una narración, aprovechó el espacio original donde habían ocurrido esos eventos y trató de describir a los personajes cómo estos podían presentarse en ese momento, sin ahorrarse detalles como por ejemplo en el del borracho en el mesón, donde ya aparece descalzo, malherido, claramente ido por el exceso de consumo de alcohol, porque la idea está en hacer un retrato lo más fiel posible de esas situaciones, de modo que el espectador, cuando se enfrentaba a la obra de arte, consideraba que estaba viendo algo que era realmente auténtico. Esa idea de dar testimonio de cómo era la realidad lo podemos encontrar también en este cuadro de Gómez Gil de los años 1880, la fuente de Reding a las afueras de Málaga, una fuente que en un momento dado del siglo XVIII formó parte del plan de modernización del abastecimiento de aguas a la ciudad, algo muy propio de estos finales del siglo XVIII. En este cuadro nos vamos a encontrar personajes que habitualmente podían estar pasando frente a esa fuente, desde la propia aguadora que acudía a la fuente a buscar el agua, hasta este mercader que cargado en su burro con los herones traía algún tipo de mercancía para intercambiar aquí y allá. De modo que, de nuevo,
la insistencia del pintor era tratar de ser una especie de notario de la realidad, algo que transmitía a través de estas composiciones que nos pueden parecer un tanto rígidas, muy sobrias, pero que indudablemente tenían por objeto dar ese testimonio de cómo era el mundo que el pintor estaba viendo. O de la misma época, esos años 1880, este cuadro de las vendedoras de rosquillas de Manuel Bessel de Guimbarda, que de nuevo se ha colocado en un cruce de calles en el centro de Sevilla, y allí se ha encontrado a un grupo de mujeres que se están dedicando a vender rosquillas, ataviadas como podían ir vestidas estas mujeres populares, en algunos casos platicando entre ellas o platicando con algún caballero que se acerca a entablar conversación, pero todo dentro de un marco que podía ser tremendamente realista para la gente de la época, más si entramos en los detalles de la arquitectura, que se ha preocupado el pintor de bien retratar en todos los detalles, los desconches de las paredes, las persianas, las balconadas. De nuevo, el espectador podía estar completamente seguro de que estaba viendo una escena verdaderamente real de la Sevilla de 1880. Y con ese concepto en la cabeza de esta pintura costumbrista de la segunda mitad del siglo XIX es cuando llegan otro tipo de obras de arte más pintoresquistas, donde lejos de pretender hacer un retrato fiel de la realidad, lo que empieza el artista es a jugar con determinados estereotipos. Lo podemos ver en este baile en una venta de Benjumea de 1850, donde en medio hay una mujer que baila en torno a un grupo de hombres que la observan y otras mujeres que la acompañan con la música. Pudiera parecer una venta parecida a la de La Reyerta o El mozo borracho, pero aquí empieza a haber una serie de cambios. Los personajes están escogidos. Queremos vender cierta imagen estereotipada de cómo podían ser los festejos en estas ventas. Ya no estamos queriendo ser notarios de la realidad. Queremos ajustar la realidad al gusto que el pintor podía tener en su cabeza de cómo debían ser las fiestas populares, con música, con danza flamenca, con una cuestión más agitanada en estas ventas. Y ahí vamos a encontrar una serie de cuadros de Aguado Bejarano, que si antes le veíamos ejerciendo de notario de la realidad, aquí se va a convertir en creador de estereotipos. Y una serie de estereotipos que Aguado Bejarano desarrollará durante 30 años, entre 1850 y 1880, y donde de nuevo son fiestas populares, bailes, donde aparece todo el repertorio que en el estereotipo, en el imaginario del visitante tienen que estar: la flamenca, el torero, el flamenco, el caballo, las castañuelas, el baile, para que de esta manera, de forma sorprendente, es muy interesante en este cuadro, en un supuesto patio de los Alcázares de Sevilla, que ha reconstruido Bejarano a su gusto, pues ha traído elementos de aquí y de allá. El espectador se va a encontrar no la realidad tal cual, sino cómo él considera que debe ser la realidad de ese mundo del festejo agitanado sevillano. Porque aquí, esta es la clave de este tipo de pintura pintoresca, ya no estamos haciendo un retrato de costumbres, un retrato de acontecimientos de la época. Es cierto que había este tipo de bailes, es cierto que había este tipo de personajes, pero estas composiciones que nos vamos a encontrar donde, insisto, aparecen todos los elementos típicos: la flamenca, el gitano, el torero, el caballo, las castañuelas, la guitarra, los buñuelos. Todo eso lo que se pretende es inventarse una imagen estereotipada de este mundo andaluz de la segunda mitad del siglo XIX, que a la larga es la que va a terminar por consolidarse en el imaginario de aquellos que visitan ese mundo andaluz y en algunos casos asumidos por los propios andaluces. Pero lo que nos encontramos en esta situación es forzar la historia de lo que realmente era a través de estas creaciones artísticas tan curiosas de estos pintores que en principio se declararon a sí mismos, con los cuadros que hemos visto al principio, como esos notarios de la realidad, con ese empeño por mostrar los acontecimientos tal cual ocurrían, y que cuando llegan a este punto de tipismos, de estereotipos, digamos que ya nos han forzado la imagen. Si en los cuadros previos consideramos que nos están contando lo que realmente ocurre, cuando llegamos a estos otros cuadros podemos pensar que siguen siendo honestos con la realidad y no que son, que es lo que ocurre, auténticos montajes donde, insisto, lo que se pretende es vender determinado tipo de estereotipos. Lo curioso está en que van a tener éxito, porque al final, cuando buscamos estos cuadros
costumbristas españoles, esperamos ver a la flamenca, la guitarra y las castañuelas y no al borracho que está peleando dentro de un mesón. Pues quedémonos con esta idea, porque esa es la transformación del artista que de partida nos cuenta una historia real y que después inventa la realidad y termina por ofrecérnoslas como esto es lo que realmente ocurrió, porque eso es lo que, por ejemplo, nos vamos a encontrar cambiando completamente de espacio, de tiempo, de lugar, cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a estas llamadas pinturas primitivistas que estamos encontrando hoy en el mundo hispanoamericano, que trata de dar una imagen estereotipada y en positivo de ese mundo hispanoamericano y que en realidad lo único que está haciendo es, como estos pintores españoles costumbristas de la segunda mitad del siglo XIX, inventarse una realidad que termina por ser asumida por el espectador como lo que realmente fue y no lo que en realidad es una composición fruto de las imaginaciones creativas de los artistas.